Solo los podcasts Cristal dotados de IA pueden ofrecerte las noticias en un tiempo real, que supera cualquier rotativa o rueda de prensa, ya sea radiada o televisada, ya que nuestras fuentes son ilimitadas. Podcast Cristal analiza a fondo el hantavirus. Aportamos datos científicos contrastados del hantavirus. ¿Estamos ante una nueva pandemia o un brote controlable? Analizaremos la evidencia para responder. Bueno, estamos en mayo de 2026 y de repente los titulares nos devuelven de golpe a los peores días de la pandemia. O sea, un brote detectado en los pasajeros del crucero internacional MV Ondius, que venía de Sudamérica, ha activado un rastreo de contactos brutal en España, Países Bajos y Sudáfrica. Madre mía, es que es normal. Es una reacción institucional totalmente lógica después de lo que vivimos hace unos años. Claro, es que hay mucho miedo en el aire. La gente se pregunta si estamos ante un nuevo COVID-19. Pues mira, yo estoy convencida de que para calmar las aguas, lo mejor es ir a los datos puros en este análisis a fondo. Porque cualquier alerta sanitaria con cuarentenas internacionales enciende todas las alarmas, lógico. Totalmente. Así que hoy vamos a desgranar los últimos informes de la OMS y de los CDC. La idea es entender bien las diferencias epidemiológicas entre este hantavirus, en concreto la variante Andes, y el coronavirus. Nos vamos a centrar estrictamente en cómo se transmiten y en sus increíbles diferencias en las tasas de mortalidad. Vale, pues vamos a desgranar esto porque, a ver, para entender por qué hay 3 países buscando desesperadamente a los pasajeros de ese barco, primero hay que mirar cómo viaja este virus. Exacto, que es muy distinto. Eso es. El mecanismo no tiene absolutamente nada que ver con el SARS-CoV-2. O sea, el COVID funcionaba como, digamos, el humo de un cigarrillo que llena una habitación enseguida y se queda ahí flotando. Ajá, una transmisión aérea masiva y sostenida. Justo. Pero el hantavirus tradicional es más bien como pisar una trampa aislada. Te infectas al inhalar partículas de orina o heces secas de roedores cuando barres un sitio cerrado, por ejemplo. Sí, levantas el polvo y para adentro. Exacto. Pero claro, aquí me explota un poco la cabeza. Si nadie en ese crucero de lujo estaba barriendo nidos de ratones en su camarote, ¿cómo es posible que un patógeno así llegue a esparcirse por un barco comercial moderno? Pues fíjate, ese es el detalle crucial de todo este brote. Porque, a ver, en la inmensa mayoría de los hantavirus, el contagio directo entre humanos es literalmente imposible. ¿Vale? Pero la variante Andes, que es originaria de Argentina y Chile, es la única, y digo la única, donde la ciencia ha confirmado que sí puede saltar de persona a persona. ¿En serio? Sí. Lo han visto mediante secuenciación genética, o sea, rastreando el código del virus en el laboratorio. Vale, eso cambia las reglas del juego por completo. O sea, si el virus Andes ya ha aprendido a hacer ese salto humano a humano, estamos viendo una mutación en tiempo real hacia un contagio aéreo incontrolable. No exactamente. Y aquí es donde entra la física de las partículas. A diferencia de ese humo del COVID que decías antes, la evidencia sugiere que aquí las partículas virales son muchísimo más pesadas. Ah, vale, que caen antes al suelo. Claro, o se necesita una carga viral brutal para que la infección llegue a prosperar. Biológicamente hablando, Para contagiarte necesitas compartir el mismo aire viciado durante muchísimas horas y tener un contacto físico súper prolongado. Ya, entiendo. Por eso, en condiciones normales, las cadenas de contagio de esta variante se acaban apagando solas después de 1 o 2 saltos. Pero, espera, ¿entonces hay una contradicción enorme en los datos? A ver. Si el virus Andes es tan sumamente torpe para saltar entre personas y las cadenas se extinguen solas, ¿por qué hay semejante movilización internacional? ¿Qué se nos está escapando aquí? Pues lo que moviliza a las autoridades sanitarias no es lo rápido que se transmite, sino la devastación biológica que causa en el cuerpo. O sea, esta variante provoca un síndrome pulmonar por hantavirus. Y el mecanismo es letal. Literalmente. El virus ataca directo a los capilares de los pulmones y hace que filtren líquido de forma masiva hacia los alvéolos. Madre mía, te ahogas por dentro. Literalmente. El paciente se ahoga desde dentro en cuestión de horas. Para que te hagas una idea, la letalidad ronda entre el 30 y el 40% en los casos graves. Un 30 o 40%, esa es una cifra absolutamente sobrecogedora si la comparas con las tasas iniciales del coronavirus. Totalmente. Y mira, si conectamos esto con el panorama general, podemos fijarnos en los informes de la revista Emerging Infectious Diseases. Diseccionan un brote que hubo en la provincia de Chubut, en Argentina, entre 2018 y 2019. Ajá, ¿y qué pasó ahí?
Pues hubo 34 casos y 11 fallecidos. Los epidemiólogos documentaron que al compartir viviendas y espacios cerrados durante semanas, se dieron fenómenos de supercontagio, pero a pequeña escala. O sea, muy localizado. Exacto. Un solo paciente grave emitía suficiente carga viral como para infectar a varios en su entorno más cercano. Vale, o sea que tenemos un patógeno que es capaz de generar como mini explosiones letales en grupos cerrados. Eso es. Pero, analizándolo fríamente, esto es fascinante. Básicamente este virus es tan letal y tan fulminante que se sabotea a sí mismo, ¿no? Es como que quema su propia leña demasiado rápido. Exactamente. Es una gran paradoja epidemiológica. Claro, porque incapacita al huésped con tanta violencia que no le da tiempo de cruzar fronteras ni de irse de paseo por los aeropuertos. Así es, esa altísima mortalidad que tiene y la necesidad de un contacto físico tan estrecho son, irónicamente, su mayor debilidad. Son el mejor freno biológico contra una pandemia global sostenida. Un virus no puede conquistar el mundo si no deja que su portador camine. Así de simple. Ya, eso explica perfectamente por qué la contención localizada suele funcionar tan bien en estos casos y por qué el riesgo global, al final, sigue siendo bastante bajo. Claro, los datos calman el pánico. Al entender cómo funciona la mecánica del patógeno, te das cuenta de que no es el fin del mundo. Las medidas básicas como ventilar bien antes de limpiar o no barrer en seco siguen siendo las armas principales. Pues sí, el pánico inicial da paso a la ciencia. Sin duda, aunque, ojo, los informes de la OMS sí que dejan una advertencia bastante ineludible sobre la mesa. A ver, cuéntame. Pues que la alteración constante de los ecosistemas, el cambio climático, nuestra hipermovilidad global, todo esto está multiplicando las zoonosis. El salto directo de los virus desde los animales a los humanos, claro. Exactamente. Esa conexión directa es cada vez más frecuente y la comunidad científica está muy alerta. Y la verdad, eso nos deja con un pensamiento bastante provocativo para cerrar este análisis a fondo. Desde luego. Sabemos que este hantavirus concreto no tiene las herramientas aéreas para ser el nuevo COVID, y su propia letalidad actúa como freno de emergencia. Pero viendo cómo la comunidad internacional ha contenido el aliento por un solo barco comercial, la verdad es que da que pensar. Ya te digo. Cabe preguntarse cuántos otros patógenos locales, que hasta ahora vivían totalmente aislados y equilibrados en la naturaleza, están a un solo billete de crucero de activar la próxima gran alerta sanitaria internacional.